¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta vez con la sorpresa de que Carlos Mesa promete no renunciar ante la convulsión como lo hizo en su primera gestión. El candidato por Comunidad Ciudadana habló del poder político en Santa Cruz. Dijo que no tiene vínculos con grupos de poder de La Paz, que hay que profundizar la autonomía y que no se corre de hablar de federalismo. El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y expresidente, prometió que si llega a ser presidente, no renunciará a su cargo ante situaciones de convulsión, como ocurrió en su primer periodo presidencial. Recordó que la convulsión social es una constante de la democracia boliviana desde el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1982, incluyendo el gobierno de Evo Morales, y puso como ejemplo la represión de Chaparina 9 años atrás. Eso significa que aquí está un candidato firme, claro, con su responsabilidad constitucional y su decisión de gobernar en el periodo 2020-2025 en función de lo que tenga que hacer para preservar el orden con la lógica, la persuasión, la constitución política del Estado y el uso de la fuerza legal que sea necesaria, aseguró el candidato por Comunidad Ciudadana. Escuchemos a Carlos Mesa y luego continuamos. Serenidad y claridad en lo que queremos hacer para el país y para Santa Cruz. La lógica es muy simple. No se puede construir Bolivia sin Santa Cruz, no se puede construir Santa Cruz sin Bolivia. Es un matrimonio indisoluble e imprescindible desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista de lo que hoy es Santa Cruz, una ciudad cosmopolita, un departamento cosmopolita, el más cosmopolita de Bolivia. ¿Y cómo va la campaña en la calle, con la gente, en la relación directa, Carlos? En el caso de Comunidad Ciudadana, quien está como debe ser haciendo el trabajo más importante en Santa Cruz es Gustavo Pedraza. Los candidatos uninominales, figuras para la candidatura senatorial muy importantes, figuras como Darío Monasterios, como Luis Fernando Ortiz, como Isanday Guillermo, que es una candidata jovencísima de 19 años de origen guaraní. Pero creemos nosotros que la presencia cruceña para Comunidad Ciudadana es la presencia fuerte de quien va a hacer gobierno con el candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza. En este momento el país, y parte y no parte del proceso electoral que estamos viviendo, está polarizado. Está polarizado regionalmente, está polarizado políticamente, y de pronto aparece la candidatura de Carlos Mesa bastante cauta, digamos, ¿no? Bastante quieta, como se diría aquí en Santa Cruz, no se arruga mucho porque es políticamente correcto. ¿Usted cree que eso le ayuda más que perjudicar frente a otros candidatos que muestran otro tipo de conductas un poco más radicales? Uno es lo que es, uno es en términos de propuesta, en términos de visión de país. Un candidato, en este caso, y una agrupación, una alianza como Comunidad Ciudadana, que busca en lo esencial una propuesta realista y una propuesta de soluciones. Pero tú has mencionado un tema que es extraordinariamente importante, el tema de la polarización, el tema de las heridas que hay que restañar, el tema de la reconciliación del país, que tiene que ser una reconciliación integral del respeto del uno al otro, y eso no es lo políticamente correcto, eso es lo imprescindible. Imprescindible que no estimemos diferencias por región ni estimemos diferencias por color de piel o por lengua. Y esa es una construcción compleja, y una construcción compleja que no puede hacerse a través de propuestas radicales de la negación del otro. Es decir, no puedes afirmarte negando al otro en un país que tiene que construir la idea de que somos una sola Bolivia. Esa teoría de que somos 36 Bolivias es una cuestión que da lugar a equívocos. Somos 36 lenguas, culturas, visiones de mundo dentro de un parámetro integral.
Y esa es una lógica que tenemos que trabajar fuertemente, sobre todo en un país, como tú lo has dicho muy bien, polarizado, por la herencia de odio, del discurso de odio de Evo Morales. Es decir, el gran fracaso histórico de Morales, uno de los, porque tiene muchos, es que se va de Bolivia el presidente indígena que tenía que haber construido la unidad de todos los bolivianos, diciendo: yo estoy dejando a un país en que el área rural va a ser discriminada, mintiendo descaradamente, como si fuera una cuestión de color de piel el ser integracionista o el creer en la línea de la igualdad. A menos de un mes de las elecciones del 18 de octubre, ¿qué le quita el sueño a Carlos Mesa? Nada, en realidad. No me quita el sueño nada, en el mejor sentido. En el sentido de que estoy convencido de que nosotros somos realmente la única opción. Pero no somos la única opción exclusivamente porque podemos ganarle al MAS y por lo tanto vamos a conseguir que la gente diga: bueno, ya que está Carlos Mesa, votemos por él. Porque creemos haber construido un espacio de respaldo de voto que nos coloca como la única fuerza que puede ganarle al MAS por la propuesta que hacemos, por el sentido de Estado y por la construcción de un espacio político que es un espacio político realista sobre el futuro. ¿Qué cambió en el tiempo del historiador reconocido, del periodista influyente, ahora al político que busca nuevamente volver a la presidencia del país? Básicamente un sentido de responsabilidad. Cuando estaba terminando el gobierno de Morales, yo me di cuenta de que había una responsabilidad basada en la credibilidad y en la expectativa que generaba mi figura. Yo fui reticente, como todo el mundo sabe, a ser candidato a la presidencia, pero las encuestas previas al proceso electoral determinaban que Carlos Mesa representaba una opción real de ganarle a Evo Morales, y que uno no podía esquivarle el bulto a esa responsabilidad. Es decir, había que escoger entre la decisión personal de la tranquilidad de la vida intelectual o la responsabilidad de ciudadanía. Si yo hubiera tenido la certeza de que habían otras candidaturas con opciones reales de ganarle a Evo Morales, probablemente no hubiera escogido este camino. Y el segundo contexto es la convicción de que tenía una propuesta que creemos que es una propuesta positiva, de la que podemos hablar ahora, de transformación, no solamente de ganarle a Evo Morales, sino de una transformación después del desastre post-2014, cuando Morales se comió toda la grasa de lo que la economía había acumulado y siguió con el viejo patrón de exportación y el viejo patrón de producción que no es el que necesita Bolivia. Y sobre eso precisamente, ¿cuáles son las grandes diferencias que plantea Carlos Mesa en cuanto al modelo de conducción de gobierno de Bolivia en relación al modelo que ha planteado el movimiento al socialismo? Porque hay que reconocer que a partir del 2006 hubo un modelo diferente, bueno, malo, fue diferente. Ahora estamos encaminándonos a un modelo diferente, ¿o va a mantener algunas líneas de lo que fue el pasado? No, hay que establecer un modelo diferente sobre la base de que tiene que terminarse la lógica de un Estado con elefantiasis, de un Estado que lo copa todo, de un Estado que establece la lógica del Estado empresario y el Estado responsable del crecimiento económico. Yo creo que el periodo de nacionalizaciones se terminó y no se trata de decir vamos a privatizar, se trata de generar un clima positivo para la inversión nacional y la inversión internacional privadas, que generen la posibilidad de crecimiento económico, que tengan una seguridad jurídica adecuada, que reciban los estímulos que deben tener en términos de las iniciativas más importantes y que se marque una transformación y transparencia de un Estado que tiene que recuperar el modelo republicano. Y el modelo republicano es tan simple como la diferencia, separación y coordinación, independencia de poderes, que ese es uno de los aspectos brutales del gobierno de Morales. Y el otro asunto es, tenemos algo muy importante que transformar, lo que la Constitución dice en el papel y no se cumple, las autonomías. Las autonomías son, por hoy, papel mojado, papel en la Constitución, papel en los estatutos autonómicos, pero no hay una autonomía real. Y este país tiene que dar el salto histórico hacia las autonomías con un nuevo pacto fiscal que incluya una reforma tributaria. Por lo tanto, nuestra lógica y finalmente el cambio del patrón exportador
estrictamente extractivista, que no es mágico, que no quiere decir no a los minerales, no a los hidrocarburos, quiere decir hay que ir a un patrón de mayor distribución y de mayor diversificación económica, y luego tenemos que ir cambiando nuestro modelo de consumo energético para aprovechar además el gas para la exportación e ir a energías alternativas. Sobre eso, por ejemplo, ¿qué con las empresas del Estado? Sobre el modelo político, ¿cómo ve Carlos Mesa el federalismo? Y finalmente, ¿qué hacer con normas muy pesadas como por ejemplo la Ley General del Trabajo como está planteada en este momento? Sobre el primer punto, empresas del Estado. Empresas del Estado. Tenemos empresas estratégicas, YPFB, ENDE, Entel, BOA, a las que tenemos que darles un nivel de eficiencia, despolitizándolas, recomponiendo la institucionalidad, estableciendo una capacidad adecuada de relacionamiento, caso de YPFB, con las empresas transnacionales que existen, porque algunos radicales no se dan cuenta de que YPFB tiene operadores como Petrobras o como Repsol o como Total, a las que tienes que darles un incentivo para la inversión de exploración que nos permita garantizar los volúmenes de venta de gas y de reservas en consecuencia a la Argentina y Brasil. En el caso de las empresas competitivas, Entel y en el caso BOA, no podemos tener unas empresas que no compiten en igualdad de condiciones, a las que yo subvenciono. Tienes que generarles y decir, tú compites, BOA, con otras líneas aéreas, hazlo en condiciones iguales, sin dumping de precios y sin establecer condiciones favorables. Ese es un proceso de transformación complejo. Luego tenemos un conjunto interminable, centenares probablemente de empresas medianas y pequeñas, a las que tenemos que trabajar sobre una lógica muy clara. Una auditoría económica, una auditoría jurídica y una auditoría técnica, que también haremos en las empresas grandes si somos gobierno, que definan su racionalidad en el sentido de son necesarias, funcionan bien, son adecuadas, y la decisión es cerrará, no cerrará, no puedo dar respuestas adelantadas, pero esas auditorías son fundamentales. Con relación al segundo punto, el debate autonomía-federalismo me parece muy positivo. Hay que hacerlo. Yo soy partidario, de verdad, de decir dos cosas. Uno, mi impresión es que la diferencia entre autonomía y federalismo es mínima. Hay que recordar que Santa Cruz, cuando decide la batalla por las autonomías, al final de los 90 y principios del 2000, y conquista las autonomías, acompañado por Tarija después, propone la autonomía. El departamento que reivindica la descentralización, y yo lo comparto plenamente, propone la autonomía y escoge el modelo español. Pudo haber escogido el modelo federal alemán o el modelo federal estadounidense o brasileño, escoge la autonomía española, que a mí me parece correcta, salvo las diferencias de velocidad en el caso País Vasco, Cataluña, etcétera. ¿Cuál es el punto? Discutir autonomía o federalismo cuando la autonomía no se ha aprobado todavía me parece un error. Yo lo que haría es decir, vamos a trabajar con autonomías los próximos 5 años y luego hacemos una evaluación. Pero si hay posiciones que quieren debatir federalismo como opción, perfecto. Yo creo que lo importante es que sepamos que la descentralización es un imperativo. La autonomía es una solución ya existente, ya tenemos el modelo, tenemos la Constitución y los estatutos autonómicos. Yo soy más partidario de las autonomías, pero no me corro al debate del federalismo. En este tiempo electoral, en este mes de Santa Cruz, los guiños de la clase política han sido... no han parado de guiñar. No han parado de hacerle ojitos a la región. Ya, y se ha reconocido, creo como nunca, la gravitación que tiene Santa Cruz en la vida nacional. Y se considera inminente el desplazamiento del poder político a estas llanuras. ¿Cuál es la opinión al respecto de Carlos Mesa? Es un tema que yo vengo sosteniendo desde hace muchos años. Hay momentos en la historia en la que el proceso político es el resultado del proceso económico y social. Eso es lo que pasó a comienzos del siglo XX con el caso del Departamento de La Paz y de La Paz como sede de gobierno. Eso se resolvió y eso no tiene que volver a ocurrir nunca más a través de una guerra civil, la guerra federal. Pero la razón era obvia. El peso específico, demográfico, cosmopolita, económico, producto de interno bruto de La Paz era tan grande
que jaló por gravedad y en este caso por imposición militar el traslado de la sede y el liderazgo del país hasta los años 80 del siglo pasado. Santa Cruz tiene todos los elementos. Santa Cruz es hoy en población el primer departamento de Bolivia. No estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz, estoy hablando del departamento. Santa Cruz, de acuerdo a las proyecciones del INE, tiene más de 3 millones de habitantes contra 2.9 millones de habitantes de La Paz, del departamento de La Paz. Primer punto. Segundo punto, es el departamento de concentración de la migración nacional. Y eso está produciendo una transformación muy importante en la propia dinámica de Santa Cruz. Tercer punto, está próximo al 30% o ya en el 30% del PIB nacional. Cuarto punto, es un departamento fundamental en dos rubros de exportación, fundamentalmente agroindustria, pero también petróleo. Y quinto punto, eso produce obviamente una masa crítica. Esa masa crítica se transforma en poder político. Por lo tanto, Santa Cruz está destinado, más allá de lo que uno opine, y a mí me parece que es lo lógico, a ser líder desde el punto de vista político también. Casi está en el imperativo de serlo. Y estamos viviendo un momento de transformación. Esa es la razón por la que yo creo que la candidatura de Gustavo Pedraza es fundamental hoy, porque se trata de un cruceño, porque se trata de un hombre que tiene unas características muy peculiares. Tiene una formación académica de primer nivel, tiene una maestría en Harvard en precisamente políticas públicas, tiene una experiencia como consultor internacional en temas indígenas, ha sido ministro de Estado, tiene experiencia en agricultura y ganadería, por lo tanto resume lo que Santa Cruz es en términos de poder político. Y obviamente eso implica una mayor presencia desde el punto de vista de ministros de Estado, etcétera, de Santa Cruz. Respuesta, Santa Cruz está en el camino del peso cada vez mayor en la política boliviana, que ya lo ha tenido. Es decir, si analizamos los ministros de Estado en la democracia que han sido cruceños, son bastantes, pero ahora estamos hablando de la búsqueda de un liderazgo nacional, que me parece legítima. Toca el liderazgo político nacional desde Santa Cruz. Desde otras candidaturas se ha planteado, por ejemplo, que Bolivia debería adoptar el modelo cruceño de desarrollo para poder contagiarse, digamos, de toda el emprendedurismo y todo lo que hay en Santa Cruz. Pero también en el marco de la campaña se plantea como que Carlos Mesa no representa a ese liderazgo cruceño, sino que representa más bien a un modelo centralista paceño. ¿Qué les dice usted a los cruceños frente a esa creencia? Primero hay un elemento muy importante. Yo no tengo ningún vínculo de ninguna naturaleza empresarial, política o social incluso con las élites supuestas o existentes del Departamento de La Paz. No tengo ningún tipo de intereses particulares, ni lo he tenido por la naturaleza familiar de mi origen. No es verdad, soy hijo de intelectuales, me he dedicado a la vida periodística, intelectual, académica y después política. Por lo tanto, no tengo ninguna particular debilidad por defender ningún modelo X, Y o Z. Yo creo que el modelo que tiene que escoger un político con responsabilidad es aquel que funciona con sus peculiaridades. El departamento de Santa Cruz tiene unas peculiaridades determinadas y tiene una iniciativa y tiene un empuje y tiene una fuerza que está generando esa atracción irresistible para el conjunto de la población. Cuando tú eres la tierra de las oportunidades, esas oportunidades tienen que ser tomadas y tienes que tomarlas en cuenta. Ahora, obviamente, las condiciones y características de carácter productivo son distintas en el oriente, en el occidente, en el altiplano, en los valles, pero hay algo muy importante que yo creo que es lo que hay que rescatar de Santa Cruz. El sentido positivo, el sentido creativo, el sentido de decir vamos a buscar soluciones y no vamos a buscar problemas. Y eso es muy importante, que se aplica en la lógica de las iniciativas. Cuando tú tienes que decir cuál es el camino más fácil para llegar a la meta, ese es el punto de vista que yo creo que vale. Luego podemos discutir específicamente sobre el modelo productivo, pero obviamente el modelo productivo agroindustrial cruceño, para poner un ejemplo, no es replicable en el caso del departamento de Oruro o el departamento de Potosí por razones obvias, son características distintas y por lo tanto cada modelo depende también de los recursos y del enfoque y de la riqueza de la tierra. Es decir, el norte integrado de Santa Cruz es
extraordinario desde el punto de vista de su riqueza, y ese fue el gran descubrimiento del Plan Bohan en 1942, establecer la diversificación económica en base a una tierra altamente productiva. No es equivalente a lo que tú puedes encontrar en las tierras salitrosas de Oruro, donde pensarás en la quinoa o en los camélidos, pero el concepto es este. El concepto me parece, volviendo a mi respuesta, no tengo ningún elemento de prejuicio, no tengo ningún interés que defender, ni regional, ni empresarial, ni ninguna naturaleza. El único interés es Bolivia. Ahora, volviendo un poco a la profundización de la descentralización que usted planteaba, en el estatuto cruceño que se aprobó en el referéndum de Santa Cruz, se planteaban, por ejemplo, aspectos como la descentralización de la policía, como la descentralización de la educación, que se defina y que se haga acorde a Santa Cruz. ¿Usted estaría de acuerdo con que esas características de la autonomía se apliquen en el país? El tema de la policía lo dejo un poquito embargado, no es un tema en el que he pensado en profundidad, pero en el tema de educación y salud yo creo que sí tenemos que encontrar una respuesta de descentralización desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la definición, que no puede ser la infraestructura separada de los ítems. Yo creo que tenemos que construir, no en Santa Cruz, en el conjunto del país, una nueva lógica de cómo definimos nuestro presupuesto de educación, nuestro presupuesto de salud, qué responsabilidades le damos a la educación y a la salud. Yo quiero recordar que en el gobierno que presidí en abril del año 2004, planteamos 2 decretos, uno de los cuales es la descentralización de la salud y de la educación. Ahí tenemos un problema que es el sindicalismo general de los maestros y del sector médico, que no les gusta el concepto de descentralización. Pero en la práctica, Santa Cruz ha creado ítems de salud propios, diferenciados, porque tenía la capacidad y los recursos para hacerlo, y en el contexto equivalente Oruro o Potosí no han podido hacerlo. Por lo que tenemos que establecer son una lógica de descentralización integral de salud y educación. Volviendo al plano estrictamente electoral, en Santa Cruz se podría librar, o se está librando, de hecho, la madre de todas las batallas, por la carácter determinante de la votación que tiene adquirido la región. Hay un otro candidato que tiene su mayor fortaleza justamente en esta región, donde Carlos Mesa llega a buscar también el voto cruceño. Estamos hablando de Luis Fernando Camacho, y una de las corrientes de opinión, de las consideraciones que se realizan especialmente a través de las redes sociales, que repiquetea casi constantemente, es el ¿por qué no se unen? ¿Por qué no conversan? ¿Por qué no dialogan? A poco menos de un mes de la justa electoral, las posibilidades de un acercamiento están descartadas. Ha habido la oportunidad en que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho han coincidido, se han reunido, han conversado, o pueden hacerlo en los días que quedan. Con don Luis Fernando Camacho he tenido un par de encuentros, pero hace ya algunos meses, no recientemente. Pero yo quiero hacer una referencia para que nos podamos entender en la actitud de cada candidatura. Cuando la presidenta Áñez renunció a su candidatura, nosotros expresamos, y yo en particular a través de un Twitter, que estábamos abiertos al diálogo, que valorábamos la decisión de la presidenta y que nos parecía un espacio para un diálogo político al que nosotros estábamos dispuestos. La posición de don Luis Fernando Camacho fue muy dura no solamente con relación a la decisión de la presidenta, sino que terminó diciendo: nosotros nunca vamos a estar en vínculo alguno con la vieja política, y obviamente incorporaba nuestra candidatura en ello. Por lo tanto, la posición de don Luis Fernando Camacho es muy dura en ese sentido, y no es la misma nuestra. Por lo tanto, quizás la pregunta le cabe más hacérsela a él que a mí. También ya se ha visto que
de pronto el candidato del Movimiento al Socialismo está queriendo sembrar dudas en este proceso electoral. Dice que si gana Carlos Mesa y ellos no ganan en primera vuelta va a ser por un fraude. Y se anticipa, no solamente desde el gobierno, sino desde varios frentes, que lo que se viene después del 18 de octubre va a ser otra vez convulsión, otra vez violencia. Y probablemente si el MAS no es gobierno, también vaya a ser un gobierno accidentado con ese tipo de episodios posteriormente. La pregunta que le hago un poco tiene que ver con las cosas que se comentan. Carlos Mesa, ¿cómo va a encarar todo esto? Tratando de borrar lo que pasó antes cuando dijo renuncio porque había mucha convulsión social en el país. Porque esa también es una duda que se le siembra a la gente a la hora de definir su voto. Comienzo por el principio, Mónica. El primer concepto. Nuestro único adversario de Comunidad Ciudadana es Luis Arce, Evo Morales y el MAS. Ese es nuestro adversario político. No tenemos otros adversarios políticos y esto tiene que quedar absolutamente claro. El objetivo nuestro es derrotar electoralmente al único adversario que tenemos, que es el que le ha hecho profundo daño a la democracia, que se llama Luis Arce, representando a Evo Morales y al MAS. Segundo, el MAS trata de borrar el estigma que no va a poder borrar nunca del gigantesco y brutal fraude que le hizo a Bolivia el día 20 de octubre del 2019. Y lo que el MAS está tratando es de equiparar todo y decir, este es el mismo barro anterior. No, no lo es. No va a haber fraude por una razón básica, porque el Tribunal Supremo Electoral no depende del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, ni responde a órdenes de nadie. Y el Tribunal Supremo Electoral está conducido por personas de bien, transparentes, honestas y con capacidad. Y tercera razón, porque hay un ejemplo que la comunidad internacional va a mirar con muchísimo cuidado. Con relación a la segunda parte de la pregunta, hay que actuar con mucha claridad. ¿Qué significa eso? La responsabilidad constitucional está basada en la búsqueda de la paz a través del diálogo y de la persuasión. Pero si este no es posible, la aplicación de la Constitución, la ley y los mecanismos que te da el Estado para controlar el orden con una sola salvedad: la respuesta proporcional al daño que está recibiendo la sociedad. Pero yo tengo absolutamente claro, y hay algo que hay que recordar: la convulsión social es una constante de la democracia boliviana desde el gobierno de Hernán Siles Suazo en 1982, incluyendo el gobierno de Morales. Yo quiero recordar que ayer se conmemoraron 9 años de Chaparina, de la represión de Chaparina. Es decir, no es que el gobierno de Morales fuera una taza de leche y que no hubiera movilizaciones sociales. Piensen ustedes en el 2008, en las ejecuciones extrajudiciales aquí en Santa Cruz. Es decir, Bolivia es un país que por natural vive en convulsión permanente y uno tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Eso significa que tenemos a un candidato firme aquí para encarar eso? Firme, claro, con su responsabilidad constitucional y con su decisión de gobernar el periodo 2020-2025, haciendo lo que tiene que hacer para preservar el orden, con la lógica de usar la razón, de usar la persuasión, el diálogo, la Constitución y la fuerza legal que el país te da, que la Constitución te da para hacerlo. El oyente que nos sigue, el ciudadano de la calle, ¿por qué tendría que votar por Carlos Mesa? Primero, porque le doy certidumbre. Segundo, porque tengo sentido de Estado. Tercero, porque tengo propuestas. Nosotros vivimos una triple crisis que tenemos que resolver: una crisis económica, una crisis de salud y una crisis de corrupción. Y tenemos respuestas para la crisis económica que además han sido adecuadas y las hemos trabajado con un programa renovado después del COVID, porque sería una irresponsabilidad decir el programa Soluciones que presentamos en enero es el que vamos a aplicar. Tenemos que establecer unas modificaciones específicas que tienen que ver con una inyección muy importante de entrada de por lo menos el 15% del Producto Interno Bruto en la economía, pensando fundamentalmente en la generación de empleo, de micro, pequeña, mediana y gran empresa,
pero sobre todo que la gente se dé cuenta, porque a veces, y yo lo entiendo, la gente dice, bueno, a mí qué me cuentan del 12% del déficit del PIB, y qué me cuentan del decrecimiento de la economía, y qué me cuentan de la caída de las reservas del Banco Central. Yo quiero un empleo para mí, yo quiero saber si mañana voy a tener trabajo, yo quiero saber si voy a pasar de la informalidad a la formalidad. Estamos pensando en una reforma tributaria estructural. Y desde el punto de vista de la salud, no hay que perder de vista, y estábamos comentando fuera de micrófono el incremento de cifras de contagios aquí en Santa Cruz, que el COVID llegó para quedarse, y hasta que no tengamos vacuna, esto no va a cambiar. Y la política de salud tiene que estar orientada a mayor número de médicos, mayor equipamiento, mejores laboratorios, mejores resultados de pruebas y el establecimiento de una lógica y estrategia para la vacuna. Yo tuve una conversación con representantes de la OPS-OMS y me dicen, en el mejor de los casos, disponibilidad de vacuna, mediados del año que viene. En el mejor de los casos, para los países del mundo entero, 20 a 25% de la población con vacuna, por una razón básica. Ustedes se imaginan lo que es producir 5.000 millones de vacunas, que no son 7.500 que somos la población mundial. Es una locura. Entonces, el acceso al número de vacunas por país va a ser entre 20 y 25%, y vamos a tener que ser eficientes logísticamente, garantizar la gratuidad de la vacuna, saber a quién se la dispone. Es decir, esas son respuestas en las que estamos trabajando para darle resoluciones a la gente en ese contexto. Y lo último, un gobierno transparente, un gobierno en línea, un gobierno con información al día, un gobierno con fin de las contrataciones directas, fin de la burocracia y seguridad jurídica. Sí. Perdón, y un gobierno con buenas relaciones con sus vecinos. A propósito, comentábamos como uno de los hechos destacados de la semana, ya la confirmación del deterioro como nunca antes registrado en la historia de las relaciones con Argentina. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que Argentina ha actuado de manera incorrecta con Bolivia. El presidente Fernández no reconoce a la presidenta Áñez, y eso me parece inaceptable. La sucesión constitucional de Bolivia es incuestionable. Es obvio que el gobierno de Fernández tiene una inclinación favorable a Evo Morales. Es obvio que sus máximas autoridades están respaldando, y hubo una declaración inaceptable. Esperamos que Bolivia recupere la libertad y la democracia, refiriéndose al proceso electoral. Esa es una situación que, desde el punto de vista de Bolivia, y lo entiendo a la presidenta, ha hecho un reclamo correcto. Ahora, tenemos que reconstruir esa relación. Tenemos que hacer entender al presidente Fernández que la ideología no puede mandar las relaciones bilaterales. Y ese es un criterio nuestro clarísimo. Nosotros vamos a hacer primar el interés de Bolivia, y no si el gobierno es de centro, de izquierda, de derecha, si son liberales o son estatistas. Bolivia tiene que recuperar una relación plena y abierta con todos los países del mundo, empezando por la primera potencia del mundo que está en nuestro hemisferio, que es Estados Unidos de América, sin que eso implique romper con China o romper con Rusia. Significa ser pragmáticos en los intereses de Bolivia. Perdón, una última. Carlos Mesa participó de manera activa en todas las negociaciones y la presentación de la demanda marítima de Bolivia en la Corte Internacional de la Haya. Incluso fue muy destacada su intervención en Chile, en un programa de televisión. Pero al final el resultado fue negativo. Así es. Terriblemente negativo. Ya, ¿cómo se puede reivindicar o se puede restaurar, digamos, esta situación, ya que ha dejado prácticamente en la lona una aspiración de todos los bolivianos, que es su reivindicación marítima? Dos premisas. Primero, el 1 de octubre del 2018 Bolivia recibió un revés internacional, y yo asumo la responsabilidad que me toca. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, pero no voy a entrar ahora a explicaciones de detalle del tema. Segundo, la reivindicación marítima como concepto filosófico no cambia. Tercero, sería una miopía total no entender que hay que hacer un paréntesis y que tenemos que reconstruir relaciones de confianza con Chile. Chile es un vecino importante, no solamente por el libre tránsito, no solamente por el funcionamiento de 3 puertos fundamentales para nuestras exportaciones e importaciones, sino porque es un país con el que tenemos una fuerte complementariedad.
Por lo tanto, hay que ser realista y hay que establecer una relación de respeto y confianza que permita que ambos países recompongan una relación que tiene mucha potencialidad. No tengo duda de ello. Lo mismo que tenemos que hacer con Perú. Lo que no quiere decir que establezcamos automáticamente relaciones diplomáticas, pero sería absurdo darle la espalda a la realidad y decir no pasó nada el 1 de octubre. No, el 1 de octubre lamentablemente recibimos una noticia muy negativa y un esfuerzo no tuvo el éxito que tenía que encontrarse y tiene uno que ser consistente con ello. Terrible, ¿no? El narcotráfico que pareciera haber penetrado en instituciones fundamentales del país, que está incontrolable. El contrabando, lo mismo, que toda una mafia organizada, además con uso de armamentos, de equipos muy modernos. ¿Cómo va a desbaratar todo esto, Carlos Mesa, tomando en cuenta que al otro lado hay grupos que son hostiles, violentos, duros, ¿no? El tema del narcotráfico tiene que responderse desde el punto de vista, primero, de la definición de lo que vamos a hacer con la producción de coca. Y para eso necesitamos un dato fundamental. ¿Cuánta coca necesita el país para su consumo tradicional? Y eso tiene que trabajarse a través de una iniciativa del gobierno, los propios productores, Naciones Unidas y la Unión Europea, para hacer una medición creíble, confiable y comprometida de ser aceptada como dato básico. Una vez que tengamos esa información, vamos a tomar una definición con relación a la decisión que tomó Morales arbitrariamente de incrementar de 12 a 22.000 hectáreas la producción. El segundo elemento es, no se puede presumir que la lucha contra el narcotráfico y la lucha en el conjunto de la producción tiene que ser o puede ser exclusivamente boliviana. Yo creo que tenemos que definir una estrategia común, los países productores, Colombia, Perú y Bolivia, recordando algo muy importante. El Plan Colombia, que aparentemente era la gran solución, fue un fracaso estrepitoso. Colombia está cerca de las 200.000 hectáreas de coca contra 30 y pico mil de Bolivia y 60.000 de Perú. Bolivia es el país con menor producción de hectáreas de coca en la región. Ahí tenemos que definir lógicas de una política antinarcóticos adecuada. Y el otro elemento final es la relación crítica y crucial con el Brasil. Primero, por la frontera que tenemos. Segundo, porque la cocaína boliviana va fundamentalmente a Brasil y es de tránsito, Bolivia, un país de tránsito de la cocaína peruana a Brasil. Y tercero, porque Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína, algo que la gente no se percata. Segundo consumidor mundial de cocaína, además de que la cocaína va a Europa, para definir una política sudamericana de productores y consumidores. Yo no soy muy admirador de la política antinarcóticos de los últimos 50 años, que no ha dado ningún resultado y que tiene que ser reformulada con una lógica propia, regional. Es decir, suponer que este es un tema de un solo país es un tema muy complicado. Y un último tema, no creo que, por ejemplo, iniciativas como la militarización, véase México, va a ninguna parte que no sea más sangre. En consecuencia, hay que trabajar primero sobre datos objetivos y segundo sobre una estrategia compartida. Claro, pero en todo caso, en este momento, en Bolivia hay territorios donde no hay presencia del Estado y que son territorios que coinciden, digamos, con la presencia de productores de coca. Pistas clandestinas se mencionan permanentemente en la zona del Chapare y en otras regiones del país. Eso significa que hay un compromiso ya de comunidades, de poblaciones con el tema del narcotráfico y un encubrimiento. La semana pasada el ministro de Defensa nos decía que habían comunarios que desviaban las maquinarias, los tractores que iban a apagar el fuego para que no entren a determinados sectores. Eso, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo recuperamos nuestro país? Primero, estableciendo una estrategia de mediano y largo plazo, como acabo de describir. Segundo, no cometiendo el error de generar de entrada una confrontación que lo único que va a hacer es alimentar la violencia. Si tú no tienes respuestas estructurales en función de lo que vas a hacer con los sectores de producción tradicional y los sectores que antes eran de transición y que ya no son de transición. Cuarto, estableciendo metas que no sean imposibles, como Coca Cero que intentó el presidente Banzer en ese contexto. Por eso creo que no podemos llevar adelante esta estrategia solos.
No es una respuesta rápida, es igual que la pregunta de ¿qué hacemos para modificar el modelo de exportación de Bolivia? No es una cosa automática, y el peligro es que tú quieras dar políticas de shock que lo único que hacen es generarte un conflicto de entrada que no vas a poder resolver. Este es un tema en el que tenemos que definir una estrategia regional y una estrategia binacional con el Brasil para actuar con serenidad, con claridad y con resultados, y no con golpes de efecto que después se convierten en contraproducentes. ¿Y cómo blinda Carlos Mesa su gobierno para que no entren los intereses del narcotráfico que han penetrado al gobierno anterior? Bueno, el gobierno anterior vivía en un vínculo matrimonial con los productores de coca del Chapare. Yo creo que hay una diferencia radical. Nosotros no tenemos vínculo ninguno, ni directo ni indirecto, con ninguno de los sectores que están vinculados a ese tipo de actividad. Tendremos una vinculación con movimientos sociales legítimos que tienen una representación que nos permite un tejido social adecuado. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien manifestó que el único adversario de Comunidad Ciudadana es Luis Arce Catacora, Evo Morales y el MAS. No tenemos otros adversarios políticos y nuestro objetivo es derrotar al partido que le hizo un profundo daño a la democracia en 14 años, manifestó Carlos Mesa. Que el Partido Azul no podrá borrar el estigma del gigantesco fraude del 20 de octubre de 2019. Además, Mesa consideró que hay momentos en la historia en que el proceso político es el resultado del económico y social. Hoy el peso específico demográfico, cosmopolita, económico está en Santa Cruz, incluso en la población, aseguró Carlos Mesa. Más adelante admitió que Santa Cruz está destinado a ser líder desde el punto de vista político. Estamos viendo un momento clave, por eso creo que la candidatura vicepresidencial de Gustavo Pedraza es fundamental, aseguró Carlos Mesa, donde Carlos Mesa prometió no renunciar si es que en Bolivia se presentaran convulsiones sociales en la posibilidad de que Comunidad Ciudadana gane las elecciones nacionales. Carlos Mesa promete que no renunciará como lo hizo en el pasado. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de las palabras de Carlos Mesa. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan sobre las fortalezas de Carlos Mesa? ¿Creen que de ganar las elecciones Carlos Mesa terminará renunciando por las convulsiones sociales o cumplirá con el compromiso que hizo hoy al asegurar que no renunciará? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.